Buenas tardes a todos y a todas. Comenzamos esta nueva tarde, ya vamos por más de la mitad del curso. Vamos a empezar con Isabel Luján Feliu Pascual. Ella es... Vente aquí, que te presente. Ella es profesora del Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas de la Universidad de Alicante, pero también ha trabajado 26 años en la UTE de Alicante, así que tiene pues, un conocimiento amplísimo de todo lo que es la gestión de residuos y bueno, también tiene el doctorado en innovación didáctica. Pues nada, empezamos ya. Gracias, Isabel, por venir. Bueno, muchísimas gracias a los que habéis venido hoy aquí esta tarde después de la mañana tan intensa que creo que habéis tenido. Y muchísimas gracias también a Ana por coordinar este curso, que yo creo que da una información global de todos los temas que trabajamos en esta crisis socioambiental en la que nos encontramos. Bueno, y a mí me toca un poco hablar de residuos, que es los que llevo trabajando pues la mayor parte de mi carrera profesional, como educadora en un principio, como directiva de comunicación en una empresa y desde hace unos años ya como profesora en la universidad, para intentar concienciar sobre lo que yo he visto trabajando desde la empresa y de las instituciones. Y un poco el dato que siempre me gusta poner como inicio de esta sesión es que en los últimos 50 años se ha producido más basura que durante toda la historia desde 1970, el año en el que yo nací, 1970. Desde ese momento hemos producido más basura que todo el resto de la historia de la humanidad. Sobre todo por uno de los residuos que más está en todas nuestras vidas, que me imagino que me podréis decir cuál es ese residuo que tiene el plástico. Muy bien, el residuo plástico, efectivamente. 8.300 millones de toneladas métricas solamente en el 2015, que pasarán seguramente a las 12.000 toneladas en el 2050. Y la mayor parte de estos plásticos siguen acumulados en entornos naturales, porque no hay una buena gestión y tampoco porque todavía no hay buenos instrumentos para hacer una separación real de esos residuos. Cuando empezaba a gustarme los temas de naturaleza y de biología, para mí esta persona, Félix Rodríguez de la Fuente, era un referente, porque nos acercó de una manera muy, muy natural lo que era la preservación del medio y también el conocer mucho más a fondo lo que sucedía. Muchos de los compañeros que empezaron conmigo, a lo mejor, no sé si lo conocéis los más jóvenes de aquí, algunas sí, ¿verdad? Pero igual los más jóvenes os sonará como una leyenda, pero ya empezaba a decir frases como esta: no solamente basura en forma de bolsas de plástico y esos envases sin retorno que empezaban entonces a aparecer en España y en el mundo entero. Vamos a ser la civilización de la basura. He intentado poneros un vídeo, pero creo que va muy lento todo el sistema de Internet. Entonces, bueno, os lo dejaré ahí para que lo veáis porque es un vídeo en el que él explica esta situación. No sé si lo voy a poder. Lo voy a intentar. Sí. Mejor así. Sí, gracias. Es que no tiene internet, creo. Sí que parece, ¿no? No hay internet. Sí. ¿Sí? Mira. O sea, está aquí. Lo que pasa es que... Vamos, Julia. Deja que tu energía fluya. Lo que va a fluir es mi pis. Usa Ozonia Discreet. ¿Gaido? ¿Qué más da? Está fortísimo.
Sería un poco... A ver. Ahora, sí, ¿no? ¿Pero has eliminado la voz? Sí, ¿no? Bueno, creo que no es la primera vez que hay problemas técnicos. La cultura de los desperdicios. ¿Ahora sí? Verdaderamente. Vale. Bueno, pues... De la cultura de la piedra, de la cultura del bronce o de la edad del bronce, de la cultura del hierro. Hay alguien que ha llamado a nosotros, a esta, a la nuestra, la cultura de la basura, la cultura de los desperdicios. Verdaderamente es muy posible que este poco poético denominador de nuestra era actual haya acertado. Porque hay quien más optimista nos llama la época del átomo, la época del automóvil, la época del petróleo, pero ciertamente lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, de todas las otras culturas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente es la basura. Basura no solamente en forma de coches viejos que se hacinan y se amontonan en los cementerios, basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero, basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras, basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol y otros estimulantes. No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. Buenas tardes, señores. El año 1972, cuando la situación que tenemos ahora no era la que se vivía entonces, ni conocíamos tanto de los efectos que pueden producir todos los residuos en nuestro medio ambiente, en la atmósfera, en el suelo y en nuestro propio organismo, como conocemos ahora, no desde hace mucho tiempo. Bueno, pues esta situación que sucede, que ahora tenemos, ¿qué factores pensáis que son la causa de este aumento global de los residuos? Yo voy a preguntar mucho en la charla porque quiero que participéis. Me imagino que desperdicio alimentario. Has estado esta mañana. Muy bien. Desperdicio alimentario, una de esas. Por eso se generan normas, porque se generan las normas cuando vemos que es necesario, que hay problemas que no se acatan. ¿Qué otra cosa pensáis? El consumo que tenemos, la manera de consumir. Sería todo lo que compramos. ¿Y qué otra cosa más muy importante? La tecnología, ¿cómo la usamos? Podría ser algo que es muy obvio, pero que no lo parece tanto. La educación. Me encanta lo de la educación. Pero lo más importante es el aumento demográfico de este planeta en el que vivimos. Que ha habido, esto es exponencial. Y hay un crecimiento, en 50 años se ha multiplicado por 2 la tasa demográfica. Hemos pasado, como veis, desde 1975 a 2025 por 2 miles de millones de personas en el mundo. Eso es la causa real de ese aumento. Es verdad que en los países del sur no se consume como en los países del norte. Hay una gran diferencia y hay un gran consumismo en los países del norte. Pero lo que realmente ha variado mucho ha sido este aumento demográfico. Y este aumento demográfico hace que todos los gobiernos, desde gobiernos internacionales hasta la Comunidad Europea, en el caso de España y la Comunidad Valenciana, se generen normas para poder minimizar este aumento exagerado de residuos que tenemos. El mes pasado se firmó el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos, que empezaron al final de diciembre del 2025 y va a durar hasta 2035. Y se plantea, este marco, este plan general, muchos objetivos ambiciosos en materia de residuos, sobre todo porque se han ido poniendo normativas que no se han ido cumpliendo y es necesario ser más restrictivos.
Lo fundamental de este marco, que ya empezó en el 2015, es que es muy importante la jerarquía de residuos. Primero es la prevención, es decir, lo primero es reducir el residuo. Lo segundo, la reutilización de los residuos como recursos. Lo tercero, el reciclaje. Lo cuarto, la valorización energética. Y lo último de todo, el vertido en depósitos controlados. Esa jerarquía tiene que ser así, tiene que primar. Y algunas cosas importantes de este PEMAR, que se llama el Plan Estatal de Marco de Residuos, es que una de las cosas es que es necesario llegar hasta el 50% de reciclado de residuos domésticos. De ahí nace esa ley del desperdicio alimentario y que cada vez ya no solamente te puedas llevar tu tupper con la comida que te ha sobrado en restaurantes, que hay países del sur donde hace 30, 40 años ya se podía hacer y aquí se veía un poco mal el que te lo llevaras, como si no tuvieras dinero para poderlo pagar entero. Sino que también se generan otra serie de normas, que seguro que algunas habéis ido viendo a lo largo de este tiempo. Por ejemplo, el pagar por la bolsa de plástico que nos dan en un supermercado. Hasta julio de 2018 te la daban, era gratuita, pero a partir de 2018 hay que empezar a pagar esa bolsa para que se genere menos residuo. Intentamos reducir el residuo, ese es el objetivo principal. También que aumente el 95% de recuperación de aceites usados, el 60% de recogidas de pilas y baterías y el 65% de separación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Esto hace que haya una serie de obligaciones que os voy a ir informando a lo largo de la charla que a lo mejor como consumidores desconocemos o no las practicamos, no las sabemos y es importante que sepamos cuáles son nuestros derechos y qué podemos exigir a determinadas instituciones, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, digo cualquier tipo de aparato, es obligatorio que en la tienda a la que vais a comprar se lleve vuestro residuo viejo, es obligatorio. Y si la tienda además es una superficie mayor, tiene una superficie mayor de 400 metros cuadrados, sin necesidad de compra. ¿Vale? Que a veces no tenemos un espacio, pero nosotros podemos exigir que se lleve pues, nuestro secador de pelo o a una tienda de más de 400 metros cuadrados. ¿Vale? Son unos derechos que hemos adquirido con estas nuevas legislaciones que están apareciendo. A partir del 25, a partir de enero que se firmó, se ha empezado ya a trabajar muy profundamente en lo que son los plásticos de un solo uso, que lo que busca es reducir prácticamente todo lo que requiera un poco tiempo de uso. Hablaremos de eso a lo largo de la charla. Y sí que a partir de 2021 fue cuando se prohibieron todos estos productos de un solo uso hechos con plástico. Cubiertos, platos, pajitas, bastoncitos, palitos de globos, envases, de poliestireno expandido. Todo esto, las grandes superficies de venta de productos de este tipo son de otro tipo de materiales en general. O hay de bambú, hay de ácido láctico, o hay de patata, o de un montón de materiales diferentes. Hay otros comercios que todavía tienen remanente, no voy a decir qué tipo de tiendas son, que tienen remanente y hasta como han venido antes de ese año a España, pueden venderlos hasta que terminen las existencias, pero no pueden entrar ese tipo de productos. Y luego también, muy importante, que esto quedaba en la anterior ley un poco así en entredicho, es el sistema de depósito, devolución y retorno. Esas máquinas que se llegaron a poner en algunos establecimientos en las que tú podías poner envases y te devolvían un ticket que podía ser directamente dinero o puede ser un descuento en el establecimiento donde estaba. Pues tenemos 2 años en España para que esas máquinas puedan estar ahora mismo en el mercado. Tenemos esa moratoria de 2 años. Ahí ha habido una gran competencia por parte de la asociación que gestiona los contenedores de envases, contenedores amarillos, porque claro, a esta asociación
que es una asociación sin ánimo de lucro, le interesa que los ciudadanos depositen en ese contenedor los residuos, porque los que depositamos en este otro tipo de contenedores recibimos directamente un beneficio, o bien descuentos o bien económico. ¿Vale? Entonces, toda esta legislación que hace muy poco se ha aprobado, lo que hace sobre todo es que haya una reducción del residuo y incentive sobre todo a los ciudadanos de a pie. Son los grandes objetivos. Toda esta legislación española, en territorio nacional, algunas de las competencias están adquiridas a nivel de la Comunidad Valenciana. Y para eso nace el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, que además de toda esta normativa, lo que hace es sobre todo implementar toda normativa que intenta llegar a política orientada al residuo cero, como marca la Unión Europea. Y una de las cosas muy importantes que habla ese Plan Integral de Residuos es la educación, muy bien ahí, eso, como paradigma para mejorar las tasas de reducción y recuperación. Por eso, la legislación de 2022, en las que se rigen en el caso del departamento en el que estoy yo, que es de la Escuela de Magisterio, en el 2022 ha habido un cambio en la legislación de primaria y de secundaria. Sobre todo, son temáticas orientadas a la sostenibilidad. De hecho, por ejemplo, en el currículum de secundaria nuevo aparece 115 veces la palabra sostenibilidad, cuando antes no aparecía. Ahora lo van a reformar. Hay un nuevo borrador, sí. Vamos a ver qué sale de ahí. Pero en educación estamos muy acostumbrados a tener cambios. Esperemos que vaya mejor. En este cambio sí que ha habido, sobre todo, ha tenido mucho peso la parte medioambiental. Yo creo que ahí siempre hay que ir la parte positiva y yo creo que ahí mejoraremos también en el tema medioambiental porque la legislación nos lo está imponiendo, ¿no? No puede ser más, ya no cabe más, ya no caben más residuos. Bueno, pues viendo un poco todo esto, sí me gustaría que hiciéramos un poco un análisis ya no de toda la normativa que hay y todas las fases, los pasos que se hacen para reducirlo a nivel administrativo, sino también a nivel un poco local, ¿no? Local incluso familiar, personal, ¿no? Esta es la Comunidad Valenciana. En el Plan Integral de Residuos, el PIR, que he comentado antes, habla que tenemos una media en la Comunidad Valenciana más o menos tenemos una media de una tasa de unos 0,4 kilos de basura que generamos por persona y día. En esa media no es solamente lo que tú en casa consumas en un día, sino ahí entran, pues, si cambias de ordenador, si hay un colchón, una pequeña reforma en casa, todo lo que sean residuos a lo largo de un año. Más o menos hay una media de 1,4 kilos por persona. ¿Vale? ¿Cuántas basura generaríais en casa en un año? ¿Cómo podríais hacerlo, calcularlo? 1,4 kilos por persona. ¿Cuánta gente vive en tu casa? 2. Sería multiplicarlo por 2. Tendríamos 3,8 en un día. ¿En un año? ¿Cuánto? Tenéis el móvil a mano. Gracias. ¿Cuánto? 1022. ¿Y en este curso? ¿Cuántos sois en el curso? 225. Apuntados 225. 225. Aquí están los mejores. 225. ¿Cuánto sería entonces? Kilos. ¿Y el agua? ¿Qué necesitaríamos saber para saber cuántos alumnos y profesores hay en la UA, ¿no? 3.800 profesores y personal de administración y servicios y 32.000 alumnos en el año 2024. ¿Cuánto haríamos al año? Tenemos a nuestra calculadora aquí.
Muy bien, 18.294 kilos, 18.294 toneladas. El agua solo un año. ¿Cuánto ocupan esos residuos? ¿Qué necesitamos saber para saber lo que ocupan? Si tenemos lo que pesan, vamos a recordar cuando estudiábamos ciencias, la relación entre la masa y el volumen. ¿Cómo se llamaba eso? Densidad. Porque somos químicas. Densidad. Muy bien. Densidad. Pues más o menos la densidad de la basura está a 0,6 toneladas metro cúbico. Vamos a imaginarnos que fuera 1 tonelada metro cúbico, ¿vale? Estamos hablando de 18.294 coches como este. ¿Pero cuánto ocupan 18.294 coches? Os estoy haciendo a pensar demasiado a estas horas de la tarde. Después. Bueno, pues si habéis ido al aeropuerto Adolfo Suárez, en Madrid, pues mira, ahí en el parking, que imagino que lo habéis visto, caben 14.660 coches. Es decir, más coches que los que caben en el aparcamiento Adolfo Suárez, en la UA. Estamos hablando de que producimos a nivel local una barbaridad, imaginaros a nivel planetario. Complicamos un poquito más la cosa. ¿Cuántos camiones serían necesarios para transportar estos residuos? Las químicas, ¿qué necesitamos saber? Muy bien. ¿Cuánto volumen cabe en el camión? 20 metros cúbicos. 1 tonelada, 1 metro cúbico, pues necesitamos 915 camiones, casi 1.000 camiones para transportar nuestros residuos. Esto es insostenible, porque esos camiones emiten CO2, creo que ya habéis hablado de la huella de carbono, lo que supone esa huella de carbono, nuestros residuos. Siempre me gusta hablar de nuestros residuos porque a veces hablamos de los residuos, como los dejamos ahí en el contenedor, parece como que no sean nuestros, pero es lo que producimos. Nosotros, en las maestras y los maestros, cuando trabajamos este tema, lo que hacemos es que traigan sus residuos de un día a la clase, para que sean conscientes de lo que tiramos y la cantidad de cosas que no son necesarias utilizar. Es necesario hacer esa valoración personal de cuál es mi implicación en este sistema, para que realmente luego pueda haber un cambio. Bueno, pues os he dejado ahí, os he repartido algunos residuos a algunas personas, ¿verdad? Que me vais a ayudar en esto. Creo que hay una caja, tenemos un vidrio. ¿Tú me ayudas también? ¿Tienen que hablar ellos? Sí. El micro, por fin, ¿vale? Ir pasándolo. Bueno, la primera que que me ayude un poquito va a ser quien tenga la caja. Muy bien. Dale el micro, por fin. Perdona, ¿cómo te llamas? Me llamo Abril. Abril. ¿Está encendido? Le he dado para arriba, pero... ¿Funciona? No lo sé, ¿qué me dice? Ah. Es que si no, luego cuando se grabe... No. Claro, no se ve. Ah, vale, creo que es para abajo. Ah, no. ¿No tiene pico? Bueno, si no, improvisamos. Ahora, sí, ¿no? ¿O no? Sí, se oye, es que se oye muy sutil. Vale, sí. Muy bien. Abril, ¿qué productos
forman qué materiales forman ese producto? Cartón. Vale, ¿y de qué está formado el cartón? No sé. ¿Qué pensáis? Papel. ¿Y de qué está formado el papel? Tenéis ahí una chuleta, ¿eh? De árboles. Vale, sí. Celulosa. Pues los árboles. Celulosa, que sale de la madera, pero aparte esa caja de cartón tiene productos químicos, tiene, como veis, tintas, en algunos casos tiene pegamento para pegar etiquetas, se utiliza agua, mucha agua y energía. ¿Cuánto tiempo utilizamos una caja de cartón? Imaginaos una caja de pizza. Pues nada. Una pizza. 15 minutos. Esta Lo que noche tardas en cuando tomártelo. lleguéis a casa, ¿no? Que vais a pedir una pizza. Pero sin queso, ¿eh? ¿Cuánto? 15 minutos, 15 media hora. minutos, Lo que tardas media en hora. comer. ¿Cuánto tiempo tarda la naturaleza en degradarlo? Si yo esa caja la tiro en un entorno natural, ¿cuánto tiempo tarda? ¿Qué pensáis? Años. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años, Abril? Pues 20 años. 20 30 años. años. No sé. ¿Qué pensáis por ahí las químicas que estoy oyendo? ¿10? 5. 5 años. ¿Vale? La mayor parte es celulosa. Muy bien, muchas gracias, Abril. No sé quién tiene ahora la lata. ¿Cómo te llamas? Soy Cristian. Cristian, encantada. La lata, ¿qué materiales tiene una lata? ¿Qué piensas? Bueno, ahí tengo alguno. Aluminio, Aluminio, que se saca de la bauxita. acero, Acero, agua, agua, estaño, también está ahí, ¿verdad? Tienen una mezcla entre acero y estaño, carbón, energía. ¿Cuánto tiempo usamos una lata de refresco o de otro? Pues tardamos en consumirla media hora, una hora. Vale, media hora. Mucho. ¿Y cuánto tarda? Depende de lo que sea. ¿Y cuánto tiempo tarda la naturaleza en degradarlo? ¿Cuánto piensas, Cristian? Pues yo creo que más de 100 años. Más de 100 años, o dice más de- Cristian. Más de 50. Entre 50 y 100. ¿Qué pensáis los demás? 70. 10 años. La bauxita es un mineral que podemos encontrar en la naturaleza y que todo lo que sea, sobre todo, que no sea un componente químico, que haya que tener un proceso químico, es más fácil de degradar. ¿Vale? Muchas gracias, Cristian. Tenemos un brick que también he dado a alguien. ¿Y de qué material está hecho un brick? ¿Lo habéis cortado alguna vez? Yo sí. Alguna vez. ¿Y qué tiene? ¿Qué materiales tiene? Pues tiene plástico por el tapón, supongo. Cartón. Energía. Y aluminio. Aluminio por dentro. ¿Qué pasaría si el aluminio está en contacto con líquidos? ¿Qué le pasaría? Se oxida. Entonces, ¿qué tiene que tener para que no esté en contacto con el aluminio directo el líquido? Plástico. Tiene más plástico ahí dentro. Es un multimaterial y además muy difícil de recuperar y de reciclar. ¿Cuánto tiempo usamos un brick? Pues 2 días como mucho. 2 días, depende de los que estéis en casa, ¿no? Sí. ¿Y cuánto tiempo tarda en desaparecer? 5 o 10 años. 5 o 10 años, multimaterial, dicen más por aquí, 30 años. 30 años. La botella de agua, nuestra calculadora andante. ¿Qué materiales forman esta botella? Plástico. ¿Plásticos? Sí. ¿Derivados de qué? ¿De dónde? Ah, no tengo idea. ¿De dónde vienen los plásticos? Del petróleo. petróleo. Pero aparte, las botellas, este es un plástico especial que se llama PET. También tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, cloro, azufre, silicio, fósforo, etcétera. ¿Cuánto utilizamos una botella de agua? Un día. Una pequeñita, como mucho. ¿Una hora? ¿Alguien la reutiliza? ¿La reutilizáis?
pero que no es bueno, ¿no? ¿Y ahora por qué ya no, Abril? Los microplásticos que son muy malos para la salud. Y hay otro compuesto que es el bisfenol A, que vosotros lo conoceréis, tóxico y peligroso y cancerígeno. Tengo yo 3 hijos, 2 están criados con bisfenol A, 1, la última, sin bisfenol A, porque lo quitaron de los biberones. Antes eso no se contemplaba. Bueno, ya veremos lo que pasa a estas nuevas generaciones. Bueno, pues lo usamos muy poquito, 100 años el plástico de baja densidad, que es el PET. Hay otros plásticos de alta densidad, que son, por ejemplo, los de colores que utilizamos para los productos de higiene, de limpieza, son mucho más fuertes, para que también tarde más en corrosionarse por los líquidos que llevan, que pueden llegar hasta 400 años. Y lo que supone no solamente de perjuicio para el hombre, en esos microplásticos, sino para la naturaleza. Hay en todas partes ya microplásticos. El sistema respiratorio humano fue en el 2024 cuando se descubrieron, en cerebro humano en el 2025, en la placenta fue un poquito antes, en el 2020, en todas partes. Y cada vez más estudios relacionan la presencia de microplásticos en el cerebro con las enfermedades degenerativas. ¿La pila? ¿Cómo te llamas? Hola, Viviana. Mira, Viviana, perdón. Sí. ¿Qué recursos necesitamos para fabricar una pila? Metales. ¿Cómo cuáles? Litio. Bueno, mucho es mercurio. Vale. Tenemos níquel, litio, pueden ser de plomo, de zinc, de cadmio, de mercurio. Hay un montón de materiales que pueden hacer que funcione una pila. ¿Cuánto tiempo utilizamos una pila? Una batería también podemos decir que están prácticamente de los mismos componentes. Depende de cuánto la usas. Puede ser hasta un año a lo mejor. Un año. Sí. En el caso, por ejemplo, de los... bueno, sí, un año puede ser. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tarda en degradarlo la naturaleza? ¿Habéis dejado una pila mucho tiempo y os habéis encontrado con ella años después? Sí. ¿Qué le sucede a las pilas? Se explota y se empieza ¿A que corroer? sí, se corrosiona muy bien. Se sulfata, porque se produce sulfatos. Hasta 1000 años puede permanecer en la naturaleza una pila. Un rotulador. Tenéis uno por ahí, ¿verdad? Sí. ¿Quién lo tiene? ¿Cómo te llamas? Jessica. Jessica. Un rotulador. Qué inocente, ¿no? Bueno, pues todos esos materiales, aparte del plástico, ya estaríamos a un plástico duro, unos 400 años, lleva un fieltro, pero aparte, para que funcione de esa manera, que veamos que sea fácil la escritura, necesita algunos componentes como sileno, tolueno, acetona, butanol, alcohol propílico. ¿Y qué pasa con algunos de esos componentes, las que sois químicas? Es que estábamos sorprendidos porque tenga tolueno y sileno, que son disolventes orgánicos que se usan en campana para que si trabajamos con ellos no respiramos, o sea, no pensaba que podía tener Estos componentes peligrosos y se trabajan en campana. Bueno, también hay cosas que se van descubriendo con el tiempo. Yo trabajé con formol muchísimos años sin campana, muchos años de trabajo, y ahora todas las muestras se hacen en alcohol, ya no se hacen en formol. Ya veremos lo que me pasa a mí dentro de unos años. Bueno, ¿cuánto tiempo lo utilizamos? Un rotulador. ¿Cuánto tarda la naturaleza en degradarlo?
Entre 500 y 1000 años, más que el plástico, porque además tiene otros componentes. Bueno, algún otro que no he repartido, creo que era una mascarilla. La he puesto porque hay muchas personas que pensaban que estaban hechas de papel y realmente porque tiene un aspecto parecido, pero realmente está formado por 3 tipos de plástico difíciles de separar. La usábamos muy poquito tiempo, pues a lo mejor usábamos cuando salíamos en la época de la pandemia, y realmente la naturaleza, por esos tipos de plástico, puede tardar hasta 400 años en degradarla. Un tarro de vidrio, creo que sí que lo tenéis a alguien, ¿verdad? Un frasco de vidrio. Ese frasco de vidrio está formado por arena, por sosa carbonatada, caliza y luego pues agua y energía. ¿Cuándo podemos reutilizáis los frascos de vidrio? ¿Los podríamos reutilizar? Toda nuestra vida. 4000 años tarda en degradarse el vidrio. Es el envase mejor para alimentos, pero además el que es 100% reciclable, recuperable, 100%. Y bueno, os he dado un móvil así antiguo. Este residuo, que aparte de plástico, tiene minerales como wolframio, tantalio, estaño, oro. ¿Cuánto tiempo tenéis el móvil que tenéis ahora mismo? ¿Cuánto tiempo tienes tu móvil, el tuyo? 3 años. 3 años, 1 año, 4 años, 4. ¿Alguno más de 7? ¿Yo? Yo también. Yo también. ¿Cuánto tiempo tarda la naturaleza en degradarlo? 1000 años. Ah, ostras. Entre 5000 y 7000 años. Tiene vidrio. Las pantallas están hechas de vidrio. Pero no solamente qué supone esto para nuestro entorno, sino a qué situaciones están sometidas personas que trabajan para que nosotros tengamos esos minerales. Me imagino que habréis oído hablar de las minas de coltán, que son esos 3 minerales, el tantalio, el wolframio y el estaño, que hay sobre todo en países del sur, lo decía al principio. En el Congo, en Colombia, son los 2 principales lugares donde hay extracción de coltán. Y allí no solamente supone una manera indigna de trabajar, sino que supone también una explotación a la mujer. Porque las condiciones en las que se trabajan supone que haya un empoderamiento masculino exagerado por las guerrillas que forman estas mafias que controlan estas minas. No lo voy a poner, pero eso os lo voy a dejar, un pequeño documental, porque no tengo mucho tiempo, para que veáis, dura 5 minutillos, para que seamos conscientes de esa realidad, ¿no? De que a veces hay que tomar decisiones sobre el uso de nuestros residuos y nuestros recursos. Bueno, como os decía, un poco esta situación es insostenible. Cada vez que yo avanzo en el conocimiento de esto, porque siempre me ha interesado, cada vez voy tomando, como me imagino que habéis visto a lo largo del curso, decisiones sobre nuestra manera de consumir. Y tanto que muchos autores llaman a esta situación de emergencia planetaria. Esta emergencia planetaria que se ve en documentales que seguro que habéis visto sobre las 5 grandes vertederos ahora mismo oceánicos, pero también esos vertederos que en un principio aparecían en los grandes océanos, ya los tenemos aquí. El Mediterráneo ya ha entrado y ya es uno de los grandes vertederos de plásticos, especialmente de microplásticos. Esta noticia es de mayo del año pasado. Recuerdo
que en los últimos 50 años, es decir, desde que yo nací, se ha producido más basura que durante toda la historia de la humanidad. Bueno, ya os lo dejo ahí. ¿Qué podemos hacer? La Administración empieza a hacer cosas, empieza a prohibir determinadas cosas, a intentar reducir, a tener una jerarquía, pero es muy importante que nosotros como ciudadanos tomamos decisiones. Cuando empezamos a hablar de todo esto, la gente que nos movíamos en el ámbito de la recuperación, reutilización de residuos, hablamos de las 3 Rs. Seguro que eso os sonará, ¿no? Reducir, reciclar y reutilizar. Pero todos los movimientos intentan, a partir de estas primeras 3 Rs, llegar a posibilidad de recuperar más cosas. Y hablamos de las 9 Rs y hablamos de las 10 Rs y ya estamos en las 12 Rs. La principal de todas, repensar. Antes de hacer un producto, repensar la mejor manera de que no tenga residuos. Y si tiene, que esos residuos se puedan recuperar. Y en eso está la normativa ahora mismo. En esa primera jerarquía, que hablamos de reducción, luego de reutilización y luego de reciclaje, en esa primera jerarquía hay muchas cosas que pues dependen de personas como nosotras, que estamos aquí, y también de personas como Fer y Patri, que los tenéis ahí. Fer y Patri, en el año 2015, decidieron intentar vivir sin plástico. Y os voy a poner un pequeño trocito de qué es lo que hicieron, como un ejemplo de qué posibilidades tenemos como ciudadanos reales de poder llevar esto a la práctica, esta reducción de residuos. Va a tardar un poco, ¿no? Todos entrenamos para sentirnos bien. Empieza ahora por solo 4,99. Los españoles acumulan más de 1 millón de euros atrapados en cuentas sin remunerar. Pero César es... Muy importante, muy importante. Hoy estamos aquí para contarte que llevamos 5 años viviendo sin plástico. Al principio éramos muy pardillos y pensábamos que sabíamos diferenciar perfectamente entre el plástico y el papel, por ejemplo. Ahora ya nos hemos dado cuenta de que no, que eso es muy difícil. Incluso, por ejemplo, las servilletas de papel llevan componentes de plástico dentro. Entonces ya no nos fiamos ni de nuestra sombra. Cuando empezamos nos sentíamos como unos bichos raros. Nos daba vergüenza hasta decir que no queremos plástico en las tiendas. Recuerdo que compramos nuestras propias bolsas de tela reutilizables, las pequeñitas estas que hay para comprar a granel, y que nos costó utilizarlas porque nos daba vergüenza. El primer día empezamos a poner las cosas en las bolsas y luego a la hora de pagar, venga Patri, tú, venga, que no. No nos atrevíamos a ponerlo encima de la caja. Después fuimos y cuando la vio la persona que estaba detrás de la caja dijo, madre mía, qué bolsas más chulas, y son como las taleguillas que usaba mi abuela. Y empezaron a venir gente de la tienda a mirar nuestras taleguillas. Bueno, el caso que nos dimos cuenta de que no era tan complicado, al final a la gente le gustaba y que vivir con esta vergüenza, por así decirlo, pues tenemos que pasar por ello. También nos daba vergüenza al principio llevar nuestro recipiente y pedir que nos hicieran la tara. O sea, al principio normalmente te lo hacen sin que pregunten, ¿no? Pero nos da un poco de corte el llevar el tarro y decir, ¿me puedes descontar el peso, evidentemente, del tarro, ¿no? Que te lo tienen que hacer sí o sí. Ahora ya, por suerte, ya no somos tan bichos raros. O por lo menos cada vez somos más bichos raros. Antes yo no veía a nadie comprando con sus propios tuppers o con sus propias bolsas. Ahora, pues en las tiendas que frecuentamos hay mucha gente y esto me alegra muchísimo. Entonces ya estamos en un momento en el que en vez de ser tan bichos raros, está llegando un poco a normalizarse. Bien. Como a ver,
por un lado al principio te ríes y después es verdad que a mí, entre esa curiosidad y esa desconfianza, empezaron a pesarme un poco, porque me da la sensación de que el tarro era como una prueba o una muestra de algo que yo estaba haciendo, ¿no? Como que si tuviese algo que demostrar. Y eso ya me empezó a rayarme un poco. Y luego también el tarro, aunque en esos 2 primeros años nos enseñó mucho, porque estaba constantemente, cada vez que ponía algo nuevo, veía lo que había y tal, o sea, como ejercicio lo recomiendo. Pero luego a la larga, una vez que ya has superado eso y que ya has reducido muchísimo, ya seguir metiendo las cosas que no puedes evitar en tarro ya no tiene sentido porque ya no avanzamos, ¿no? Pues a mí ya no me aporta nada. Entonces, por eso yo ya he decidido no seguir con el tarro. Vale, os lo cuento. Porque ellos lo decidieron coger un tarro y lo que encontraban de plástico, que era imposible que pudieran no comprarlo, por ejemplo, comprar una camiseta, tenían la etiqueta de cartón, pero luego en algunas ya no, porque cada vez hay más que son hilos o son cuerdas, pero todavía en algunas sigue habiendo un poquito de plástico. Entonces decidieron meterlo en un tarro o en un tupper, tipo tupper, para ver cuánto a lo largo de un año podían recoger. Y el primer año recogieron uno de esos enteros. El segundo año que lo hicieron, uno para los 2. Y el tercer año, ninguno. Porque fueron tomando decisiones para ir disminuyendo esas compras, ¿vale? Bueno, pues os lo dejo. Tienen un blog que se llama Vivir sin Plástico, con un montón de posibilidades, incluso de recetas para hacer vuestros propios cosméticos, para jabones naturales. O sea, y llevan intentando, dando charlas, concienciar con esto, viendo que hay cosas que son fáciles de hacer, pequeños hábitos. Bueno, pues os decía un poquito cómo era. ¿Cómo eran estas iniciativas? Porque creo que es importante que veamos que hay gente normal que puede hacer cosas extraordinarias. Ahora mismo se ven como extraordinarias. Pero sí que también nos ayuda un poco también a ser conscientes de que tenemos muchas veces el poder en nuestras manos y que no usamos las herramientas necesarias. En el caso, por ejemplo, de las nuevas legislaciones que se están poniendo en marcha, muchas veces es por desconocimiento nuestro el que no somos exigentes con los establecimientos en los que normalmente nos acercamos. Una de esas cosas es, por ejemplo, la obligación de que la hostelería tiene obligación de darnos agua del grifo si nosotros pedimos agua. Y habla de ofrecer. Los establecimientos del sector de hostelería y restauración se tendrán que ofrecer siempre a los consumidores, clientes o usuarios de sus servicios, la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita y complementaria a la oferta del mismo establecimiento. Yo puedo ir a un establecimiento y decir, ¿me puedes poner un vaso de agua? Y te tienen que poner un vaso de agua. Es que es obligatorio. Y tú puedes pedir para cenar un vaso de agua. Y no el agua que te dan filtrada, que te ponen que es filtrada y te cobran una pasta, sino que agua del grifo. Y es obligatorio y se puede hacer uno referencia a esta ley. Otro de los casos, por ejemplo, es que se debe aceptar en todos los establecimientos tuppers o bolsas que nosotros llevemos para nuestra compra y además nos la tienen que tarar. Yo no sé si alguno lo hace de manera habitual. Es obligatorio y es que además hay carteles donde lo pone. En muchos establecimientos, que no voy a decir los nombres, hay carteles. Pero ¿qué pasa? Que como no es algo que nos preocupe o que nos ocupe, mejor, no estamos atentos. Pero tienen la obligación de tenerlo para que el público lo vea y si tú llevas un tupper, da igual que sea de plástico, da igual que sea de cristal, del material que sea, te lo tienen que tarar antes de poner el producto. Y producto quiero decir pescado, carne, companaje, fruta, verdura, el que sea. Es obligatorio de los establecimientos. Cuanto más usuarios exijamos esto, más facilidades tendremos para que esto sea así. Otra de las cosas es en que cualquier evento
pues el evento este de la universidad, que será el 1 de abril, que yo no sé si más grande lo pueden poner, creo que ya más grande no se puede poner, el evento de las paellas, que está ahí, lo habéis visto, ¿no?, el cartel, porque vamos, eso hay que verlo. Cualquier evento, cualquier concierto, hay obligatoriedad de que los envases sean reciclables y además el organizador tiene que tener, es obligatorio que podamos tener agua o agua que no sea envasada, agua potable no envasada. Podemos pedirlo, exigirlo si es necesario o pedir una hoja de reclamaciones porque tienen obligación de tener agua no envasada. Y esta es la que salió en el 2021, que un poco facilitaba la de 2009, la prohibición de tener cubiertos y platos, pajitas de plástico de un solo uso. Isabel Bea pregunta de qué ley hablas. La ley ahora mismo está en el Plan Marco de Gestión de Residuos, toda esta información que estoy hablando, y que se disgrega en diferentes apartados. Bueno, pues hay diferentes niveles de compromiso. Yo os he preguntado algunas cosas y es verdad que cuando el profesorado que trabajamos esta temática, muchos años ya en la universidad o en nuestra vida, vamos tomando decisiones. Yo, las alumnas que tengo de magisterio, hablo de alumnas porque el 87% son alumnas. Perdón. Sí, sí. No, yo encantada de que me pregunte. Perdón por interrumpir. Esa regulación sobre los cubiertos, las pajitas de plástico, ¿está regulada para el plástico y para el cartón? Porque ahora, claro, se ha hecho un cambio del plástico al cartón, pero no sé cómo de beneficioso sigue siendo eso. Sí, lo que pasa es que en el cartón, que vosotras como químicas lo sabréis, es mucho más fácil el proceso de reciclado y se puede recuperar. Incluso el cartón se recupera en el compostaje de la materia orgánica, porque hay una relación de carbono-nitrógeno. El orgánico aporta mucho nitrógeno, pero necesita un aporte de carbón. Y ese aporte de carbón muchas veces en el proceso de compostaje lo que se hace es meter celulosa, meter cartón o papeles. Entonces es necesario para ese proceso. Pero aún así no hay una Del cartón ahora mismo específico no. Vale, gracias. A lo mejor no hacer tantas compras online, que hay mucho cartón. Cuando pedimos algo online, el sobreenvasado de esos productos a veces es exagerado, que a veces también son decisiones, pues habla de decisiones personales. Bueno, pues contaba un poco que cuando tratamos estos temas con el alumnado de magisterio, todos los que vosotros estáis aquí en este curso, en cierta manera estáis concienciados con la temática, porque es un curso que son 6 créditos, que hablamos muchísimos temas y de alguna manera hay una vinculación afectiva, profesional, de conocimiento sobre el tema. Pero el profesorado de educación, en el caso, por ejemplo, de educación infantil, pues cuando empezamos a hablar de estos temas, lo primero que hacen es agobiarse. Tanta información y todo esto tengo que saber. Entonces siempre decimos, esto es importante porque vais a ser ejemplo de vuestro alumnado. O sea, tenéis un paso más que todos los que estamos aquí a nivel profesional y es que de vosotros van a pasar muchas generaciones. Y lo principal que los niños y los adolescentes miran de sus profesores no son lo que dicen, sino lo que hacen y cómo lo hacen. Entonces, vuestra acción y vuestra actitud de cambio debe pasar por pequeños hábitos de cambio que ellos vean, porque eso lo van a asimilar mucho mejor que cualquier cosa teórica que les podáis decir. Y empezamos con pequeños cambios personales, que a lo largo de una asignatura que dura 2 partes en el curso, vamos haciendo con ellas. ¿Alguna pregunta? Sí. Meritxell dice que sobre esa ley de los plásticos de un solo uso, ¿está penalizado de alguna forma por parte de las instituciones? Porque estoy pensando en varias cadenas de tiendas o supermercados que no cumplen esa norma. Sí está penalizado y, de hecho, se puede realizar incluso una denuncia pública. Lo que pasa con esto es que
en el tema de derecho medioambiental y en el tema de las normativas y las multas medioambientales, cuando son grandes empresas, a veces les resulta más económico pagar esa multa que hacer un cambio en el sistema. Entonces, esas multas tienen que ser más grandes para que realmente repercutan en el cambio de las empresas. Quería decir que yo antes he aportado lo de educación porque veo tan importante que esas profesoras que son referentes trasladen a los niños estos pequeños hábitos. Y luego porque los niños son los grandes promotores, porque entonces son grandes promotores, lo comentan en casa, porque se lo toman muy en serio. Luego los padres y las madres que tienen ese universo entre ellos, en el colegio, todo eso, el gota de agua, es importantísimo. Vamos, yo es que tengo la gran esperanza en ellos. En la educación, desde que los llevamos a la guardería, porque luego las madres o los padres, lo que has dicho, los biberones, esos desayunos cuando los dejan a las 7:30, que toman el desayuno en casa, en el cole y así sucesivamente. O sea, veo ahí una palanca, por decirlo de alguna manera, y no sé dónde se, vamos, creo que magisterio. Bueno, totalmente de acuerdo. Una de las cosas que más me llena de ser profesora ahí en magisterio es la posibilidad de repercusión de todo lo que estamos haciendo, de este cambio de hábitos. Y os comentaba antes al principio, cuando me ha presentado Ana, que yo he estado muchos años trabajando en una empresa y las instituciones que llevan todo el tema de los residuos en la ciudad de Alicante. Y muchos de los padres nos decían siempre, hemos llevado siempre campañas educativas a los centros educativos, intentando que esas campañas no fueran simplemente una acción concreta un día concreto, sino que hubiera un comité de sostenibilidad ambiental, que hubieran actividades a lo largo del curso. Y los padres nos decían, desde que habéis venido al aula, es que mi hijo no me da la tabarra, que hay que comprar 4 bolsas, que hay que hacer los cambios, que son ellos los que muchas veces generan el cambio en las propias familias, porque sí que es verdad que se conciencian mucho más rápido. Son más conscientes de esta situación, sobre todo los adolescentes, de esa situación en la que estamos viviendo. Y aunque parezca que les faltan iniciativas, hay muchos adolescentes muy implicados en temáticas medioambientales, porque sí que ven esa repercusión en el planeta. ¿Hay otra pregunta? No, estoy encantada. Sí, el micro, mirar a ver si funciona, que nos está diciendo el técnico que... ¿Se escucha? ¿Lo escuchas? Sí. O sea, ¿de pixel que habla? A ver, está subido, hay una lucecita roja. Sí, a ver, no sé, hay una luz verde. ¿Hola? A ver, habla a ver si... ¿Sí me escucha? ¿Hola? Lo tienen que decir ellos, a ver, espérate, porque me está diciendo el técnico, si eso me lo llevo yo, creo que cambiamos las pilas, no sé. No para mañana, ¿no? Sí. Sí, dice que sí. Sí, dice que sí que se escucha. Vale, perfecto. Que como a mí también me implica la educación, también estaba pensando en que en la realidad tú puedes educar a un niño que es súper importante, pero muchas veces llegan a sus casas y lo ideal, y muchas veces pasa, por supuesto, que los padres acompañen en ese campo, o sea, en ese avance, pues todos se contagien y vayan, pero muchas veces no. Eso sería lo ideal. Muchas veces no. Entonces, hay una idea que, bueno, estudiamos en didáctica cuando llegamos al máster, que es que la educación no solo implica al alumnado, sino que también a las familias. Entonces, una acción, en este caso, para que llegue a las familias, no solo a través de canales indirectos, como puede ser a través del alumnado, sino para que les llegue a ellas esta formación directamente, es, pues, por ejemplo, hacer una sesión conjunta. O sea, que la educación no es como nosotros, como mucha gente la puede pensar, en el aula, profesora, alumnado. También hay que implicar a lo que está ahí fuera, ¿sabes? A la comunidad familiar, porque muchas veces si no, el avance se frena. Entonces hay que implicarlos
y todos avanzaran desde mi punto de vista. Sí, estoy completamente de acuerdo. De hecho, en educación trabajamos mucho las comunidades de aprendizaje, que no es solamente el alumno en clase, sino que se trabaja todo el entorno local de ese centro educativo. Está implicado en muchas de las acciones. Os contaré un poco al final, que os voy a invitar a una acción que tenemos con el profesorado en formación, de una limpieza aquí en una zona de Alicante, en la zona de San Gabriel, que es la Facultad de Educación, pero con 2 de los colegios que hay cercanos a esa zona hemos implicado a las AFAS, a la Asociación de Familias, a la Asociación de Vecinos del sitio, y vamos a tener un día de convivencia, porque ahí es donde se van a generar esas sinergias y es muy importante que a nivel local estos cambios sean en todo el entorno. O sea que estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Y un poco a nivel individual, algunos pasos. Decía, se agobian un poco, pero empiezan a tomar pasos. Igual que nos pasa al profesorado. Yo empecé, pues, cuando estudio biología, que yo soy de la primera promoción, fijaros qué mayor soy, pues usábamos papel reciclado, éramos los locos de la universidad. Papel reciclado. Pues la primera acción que yo hice, de una manera, es decir, voy a introducir esto en mis hábitos cotidianos. Y a partir de ahí hice a mis padres porque claro, yo vivía con mis padres en ese momento, que separaran selectivamente, y no digo reciclaran, digo separaran selectivamente los residuos, que además hace 25 años había que lavarlos todos. Vale. Había que lavarlos. Diferentes acciones que se van tomando. Cuando mayor compromiso tengas con esto, pues más acciones vas incorporando a tus hábitos diarios. Y he puesto como niveles, ¿no? El primer nivel pues sería lo que nos han obligado a hacer en cierta manera. Utilizar bolsas reutilizables sería el primer nivel, porque es difícil, ya tienes que pagar, ya te va costando un poco. Evitar el sobreenvasado, evitar el agua mineral, reutilizar bolsas de plástico pequeñas y elegir tamaños grandes. Sería como un primer nivel. Segundo nivel, pues evitar establecimientos poco sostenibles. Ahí os he comentado algunos establecimientos con los que incluso hay problemas para poder llevar nuestros tuppers. Buscar alternativas reutilizables, elegir vidrio o cerámica en lugar de otro tipo de materiales. No utilizar productos de higiene líquidos, sino sólidos, que son mucho más duraderos y no necesitan envase. Utilizar aceites en lugar de cremas hidratantes, que muchas de ellas siguen llevando microplásticos. Utilizar esponjas de lufa, que son este tipo de esponjas naturales. Intentar decir no a todo lo que necesitas. Y bueno, ya a nivel 4, pues guardar tus residuos semanalmente. Como hemos visto que para ver un poco y ser conscientes de lo que estamos produciendo. Hacer nuestros propios cosméticos, os he dicho ese blog en el que podéis tener información. También los propios productos de limpieza, que con estos que tenemos, que son los que mi abuela por lo menos usaba, vinagre, bicarbonato, limón, casi todo se puede limpiar. Hacer tu propio compost también en casa para poderlo utilizar para las macetas o las plantas que tengas. Y un poco de implicación, que además es lo que os quería comentar, colaborar en limpiezas medioambientales de zonas. Os he dicho al principio de la charla que el 79% de los residuos sigue estando en espacios naturales. Son las zonas que requieren nuestra mayor atención. En el caso de reutilizar residuos, yo como os he comentado que vengo de la Facultad de Educación, en Magisterio reutilizamos todo lo posible. Pero en cualquier casa podemos reutilizar todo lo posible. Es muy importante tener espíritu creativo, pero creo que esto va innato en estas nuevas generaciones, que tenéis tanto acceso a posibilidades. Y lo último de esa regla jerárquica es el separar selectivamente, que no reciclar. Nosotros no reciclamos. Reciclar es de una materia, de un producto, a través de un proceso de fabricación, producir otro. Eso a los alumnos de magisterio lo decimos. Nosotros no reciclamos, a no ser que hagamos papel reciclado en clase. Separamos selectivamente para ayudar a ese proceso de reciclaje. Y en ese proceso de reciclaje,
pues usamos estos contenedores, que son aquí ahora mismo los que tenéis aquí en esta ciudad, el de envases, y digo envases, no digo plástico, el de papel cartón, el orgánico, el gris. ¿Qué otros contenedores? Vidrio, el de aceite, ropa, el de farmacia, el punto Sigre, el ecoparque o punto limpio, en el que podemos llevar otro tipo de residuos, de 9 a 7. El horario es de 9 a 7. No es fácil. Hay una a ver si funciona bien ahora que lleva la pila. Sí, hay una programación que está en la página web. Pero el del aceite, por ejemplo, sí que es muy complicado. Porque si no sabes dónde es, yo voy acumulando aceite y claro, habrá gente que no lo hace directamente, que lo tirará y ya está, porque es complicado. Bueno, yo cuando he querido... ¿La has subido? Cuando he querido utilizar el sistema este de punto limpio, pues me ha resultado muy difícil y he desistido, porque porque tienen un horario muy limitado, o sea, no hay forma, vamos. Lo he intentado, pero que normalmente para el pequeño electrodoméstico, que no... Os pasaré la información de los horarios aquí en Alicante, porque en la página web que se llama Tú Haces Alicante, si lo buscas por Netial o por Tú Haces Alicante, que hay una aplicación también, ahí podéis buscar todos los horarios, pero os lo puedo poner para el curso, ¿vale? Es que me ha dicho Ana que tengo que ir terminando. Que yo estoy encantada de que haya habido tantas preguntas. Bueno, pues el objetivo de todo esto es que esta economía lineal en la que llevamos inmersos muchos años, intentemos hacer un cambio a través de la normativa, de las legislaciones, de la educación y, desde luego, de la toma de decisiones personales a una economía lineal, en la que la mayor parte de los residuos puedan volver al ciclo, sean recurso, y la mayor parte de residuos no se produzcan. Ese es el objetivo, que el residuo de verdad no se haya generado. Ese es el mejor residuo, el que no se genera. Bueno, yo os quería invitar, que os lo he comentado al principio, creo que es una de las acciones que más ayuda a concienciar sobre esta problemática es participar en una limpieza ambiental. Desde la Facultad de Educación, todos los años, desde hace casi 10 años, organizamos una, y este año precisamente será el día 14 de marzo. A través de una plataforma de ciencia ciudadana, porque todo lo que recogemos lo pesamos, lo contabilizamos y lo metemos dentro de una red, que es una red internacional, para que hayan en diferentes lugares de toda Europa, en este caso, que es la red que nosotros llevamos, información de lo que vamos recogiendo. Entonces, os voy a dejar la página web por si os queréis inscribir, que va a ser en la playa San Gabriel, el día 14, desde las 9:30 hasta las 11:30. Van a ser 2 horas nada más, para que veáis también y os impliquéis en una acción concreta. Y nada más. Muchísimas gracias por la participación. Me ha encantado que habéis preguntado muchísimo y espero poder, algunas dudas que tengáis más, poderlas resolver en la información que podamos daros del curso. Muchas gracias. Gracias.